Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de jóvenes, pero también para nuestro público, que es bastante amplio. Un programa aparte de La Voz del Derecho, del doctor José Gregorio Hernández. Hoy vamos a estar acá, tenemos dos invitados muy especiales, aparte pues de quien les habla y de Juan Manuel, que nos acompaña usualmente. Hoy tenemos a Hernán González, él está a través de vía internet. Él estudió en la Universidad Diego Portales Derecho, pero lo más importante, yo creo, para este programa es que es chileno. Además de eso, contamos con la presencia de Danilo Narbona, que estudió Administración de Empresas acá en la Universidad de los Andes, es decir, tiene un poco de contexto colombo-chileno, pero pues a pesar de todo, él también es chileno. Entonces tenemos a dos personas, ojalá que piensen algo diferente, pero lo iremos averiguando durante el programa, sobre el tema que discutiremos o sobre el que dialogaremos hoy, que es esta reforma a la Constitución de Chile que se intentó dar, sobre la cual se hizo un sufragio electoral la semana pasada y sobre la cual vamos a discutir sus orígenes, sus causas, pero sobre todo por qué se rechazó este texto constitucional, cuáles creemos que son las causas del rechazo de este texto constitucional, causas tanto sociales como del mismo texto en su contenido, algunos puntos. Trataremos de no alargarnos mucho para que ustedes puedan recibir como algo condensado, una explicación condensada de lo que fue este proceso y qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Entonces, un poco para dar contexto, me corregirán mis amigos chilenos o las personas chilenas que están acá. Esta crisis social que ocurrió por la cual se trató de cambiar la Constitución chilena, que databa de 1980, fue con causa de que Sebastián Piñera y su gobierno puntualmente, algo puntual, es que intentaron subir el pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos, que era alrededor de $1,17. Entonces puede que hubiesen otros malestares sociales, pero ese fue como lo que condensó el estallido social que se denomina en 2019 en Chile. ¿Y eso por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este estallido? Porque dicen que el transporte público en Chile era uno de los más caros del mundo en función del ingreso medio, en cuanto a que el porcentaje que gastaban las personas era alrededor de un 30% en transporte, mientras que en países desarrollados llegaba a ser como máximo de un 2%. Entonces decían que estaban gastando mucho de sus ingresos, que son alrededor de, el salario mínimo en Chile era alrededor de 1.200.000 pesos para ese momento, como alrededor de unos $430 alrededor. Y entonces dicen que se estaban gastando demasiado. Entonces pasa esto y los estudiantes comienzan a realizar evasiones masivas del transporte público y además de eso pues a generar toda clase de revuelos en las ciudades, incluyendo a Santiago, Valparaíso, y ingresando a pues, los transportes públicos sin pagar, y esa situación fue agravándose y la violencia se tomó las calles de la capital chilena. Recuerdo que ocurrió algo como un tema de unas explosiones dentro del metro, si no estoy mal, que fue muy grave, unos temas con los estudiantes. Pero además hubo más de 100, alrededor de 160 menores de edad que recibieron perdigones, balas y maltrato durante estas protestas. Independientemente de lo que haya ocurrido, pues eso son más o menos las cifras. Llega a que el presidente de Chile tenga que hacer renunciar o pedir la renuncia de su gabinete para calmar la ola de protestas tan fuerte que estaba ocurriendo. Y todo esto pues se condensa en que el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Democracia, el Partido Revolución Democrática, el Partido Libera, el Partido Unión Democrática Independiente, Renovación Nacional, Evolución Política, Comunes, el Partido Radical y sobre todo Gabriel Boric firmaran un acuerdo
para sentar las bases de un proceso constituyente para Chile. Entonces, acá unos daticos más y ya comenzamos a dialogar. Entonces, la propuesta incluía originalmente un plebiscito para abril de 2020 en donde se hacían dos consultas, si se quería o no una nueva constitución para Chile y qué órgano debía redactar esa constitución. Luego se posterga ese plebiscito nacional para el 25 de octubre del 2020 y se incluye un tema que es muy importante para después, que es la paridad de género para el proceso constituyente. Luego de esto, entonces, el plebiscito, en donde estaban esas dos preguntas que acabo de mencionar, logra la mayor participación electoral en la era del voto voluntario en Chile. Vota el 50% del padrón electoral total, que así le dicen a las personas habilitadas para votar. Con el 100% de las mesas aprueban cambiar la constitución con un 78% de los votos, es decir, 5.800.000, mientras que rechazan el 21,72%, que era 1,6 millones de personas. Y luego, ¿qué órgano debía redactar la nueva constitución? La pregunta la responden por una convención constituyente, que era el 79% de los votantes que votaron por esta opción. Luego, en mayo del 2021, el 16 de mayo, eligen a los 155 representantes de la Constitución, de la nueva Constitución, parecido a Colombia, muy parecido a como el grupo de personas que se sentó a escribir. Participó en esta elección el 43%, entonces vemos que bajó cada vez más la participación en este proceso de los chilenos. Luego ya hasta el año 2022, también en mayo se entrega el borrador de la nueva constitución y en agosto se convoca el plebiscito nacional constitucional. Ahora bien, lo que nos trae al tema de acá hoy es lo que pasó la semana pasada, que fue primero la histórica participación en el plebiscito constitucional del 2022, en donde votó el 85,7% del padrón, es decir, de la cantidad de personas que estaban habilitadas para votar en Chile. Es decir, más de 13 millones de personas sufragaron el domingo 4 de septiembre, siendo la participación más alta en la historia de Chile. Y de esos, el rechazo se impuso con el 61,86% de los votos, es decir, 7,8 millones, mientras que el apruebo alcanzó nada más el 38,14% de las preferencias, es decir, 4,8 millones. Entonces eran 7,8 y 4,8, es decir, una diferencia de 3 millones de votos entre las opciones. Ahora bien, entonces yo quisiera, primero, antes de comenzar a hablar sobre el contenido de la Constitución como tal, de esta nueva oferta de Constitución que le dieron los políticos a los chilenos, preguntarles a ambos de nuestros invitados, primero a Hernán, que nos acompaña en internet, y luego a Danilo, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Un poco, pues no alargándose demasiado, pero ¿cómo fue el proceso de entrar a esa idea de cambio de constitución? Si estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en Chile, como si estaban de acuerdo con que lo necesario era una nueva constitución, o estaban de acuerdo con las revueltas que se estaban generando en Chile, o si están un poco más apartados y creen que hay otras razones para lo que está ocurriendo. Entonces, primero, Hernán, si nos puedes contar un poco. Yo creo que, primero, buenas tardes a todos. Para nadie es secreto, porque he estado acá ya 3 veces hablando de esto. Yo estaba por el apruebo, o sea, yo soy creyente de que hay que cambiar la Constitución de 1980. Creo que es un problema hoy día en Chile la Constitución de 1980 para los cambios, como más que un cambio de un sector a otro, para la movilidad del Estado, para que el Estado se movilice, para que el Estado actúe. Termina siendo un problema la Constitución del 80. Estaba de acuerdo con las manifestaciones del 2019, participé activamente de manifestaciones del 2019, y por lo tanto sí creo que hay que hacer un cambio. Ahora, si la pregunta es cómo viví este proceso, yo lo viví bien triste. Para mí el proceso constituyente en Chile es un proceso donde faltó trasfondo político, creo yo, faltó peso político, faltó la construcción de ideas. Yo eché de menos discursos políticos buenos,
Eché de menos desde la derecha chilena un personaje como nuestro expresidente Alessandri, que trataba a la gente de chusma, pero que tenía contenido político, y también lo eché de menos de parte de la izquierda, contenido político al servicio de la constituyente. Encontré que fue mucho más algo desde la guata, que lo puedo entender, también creo que tiene una explicación eso, pero al menos yo lo eché de menos. Ok, bueno, y entonces Danilo, acá un poco escuchando lo que dice Hernán, en comparación cómo fue la experiencia de Danilo frente a ese proceso desde el comienzo de las protestas. Nos cuenta Hernán que él participó activamente. ¿Cómo fue para Danilo, en cambio, la situación? Bueno, por mi parte yo lo vi más desde afuera, estando claramente acá. Y en un principio, bueno, comparto con Hernán el tema de que fue muy triste la forma en que se desarrolló el proceso, porque hubo realmente muy poco contenido, como él dice, en todos los bandos políticos. Y si uno ve el proceso constituyente, tanto como lo que llevó a ese proceso, hubo mucho circo, por decirlo así. Por ejemplo, en el mismo proceso constituyente habían dos personajes que iban disfrazados a la Constitución de Pikachu y de dinosaurio, y de ahí se pueden surgir otras cosas. Pero el proceso como tal, yo lo vi desde acá, lo que más me dolió fue la violencia tan fuerte que se vio, tanto de las personas que protestaron como del control que hizo el Estado de estas manifestaciones. Y por un lado, que se quemaran más de 20 estaciones de metro, que saquearan no solo supermercados de cadena, sino supermercados pequeños, de barrio, de gente muy humilde que intentaba sacar su negocio adelante, y les destruyeron, digamos, su sustento de vida. Y eso fue muy triste. Y yo creo que las protestas tenían un componente consentido en la manera en que habían problemas en Chile. La gente estaba reclamando por un tema de pensiones, que es un sistema que yo estoy de acuerdo que sea privado, pero hay unos temas técnicos que no lo dejaron ser financieramente tan viable, y eso llevó a bajas pensiones en Chile. Otros temas del sistema de salud, del sistema de educación. Pero yo creo que fue un error terrible acoger todas esas protestas, no como un incentivo a hacer los cambios necesarios para mejorar todos los problemas que hay en Chile, sino llevarlo a un tema político de la Constitución, porque la gente no estaba solamente hablando de la Constitución, eran una minoría los que estaban pendientes de eso. ¿Qué pasa? Los políticos durante 30 años le echaron la culpa a la Constitución para no realizar los cambios, sino decir, la Constitución no me permite mejorar este sistema o mejorar este otro sistema, entonces necesitamos cambiarla para poder llegar a hacer estos cambios. Entonces aprovecharon este momento, principalmente la izquierda más radical, para cambiar la Constitución, y la Constitución que se vio ahorita fue una Constitución para ellos, no para todos los chilenos, sino para un sector específico de la población, que es el que finalmente terminó votando, que fue un 38%. Y yo, tanto al inicio del proceso como al final del proceso, siempre estuve por el rechazo, porque la razón era que le querían dar menos límites a la política, le querían dar a los políticos más herramientas para abusar de su poder frente a los ciudadanos. Ok, bueno, entonces algo que concretamente se escucha de los dos es que hubo mucha violencia. Yo creo que eso es un punto muy importante de lo que ocurrió allá en Chile, porque incluso en un momento de las protestas escuché que el presidente Piñera de Chile dijo inclusive que estaban en guerra, o sea, porque creo que Chile no había vivido un momento así hace varios años, en donde se alterara de tal manera pues el orden público, y sí hubo, como nos habla Danilo, quema e infiltración de personas pues no infiltración, pero adentramiento de personas de una manera agresiva, violentando los comercios, destruyendo muchísimos Emilio, comercios, el sustento. Entonces, Hernán, ¿qué nos quieres compartir acerca de eso? que sí hubo infiltración. Está demostrado en tribunales que Carabineros se infiltró, participaron activamente en la quema de una iglesia, participaron activamente en la quema de un hotel cercano a Plaza Italia. Está demostrado en tribunales la infiltración de Carabineros, por lo tanto está bien, hubo infiltración. Eh, Como bien decía Danilo, se quemaron 25 estaciones de metro y ya van 4 años y no sabemos quién quemó las estaciones del metro. Y hay reportajes periodísticos donde muestran a Carabineros de Chile saliendo de las estaciones de metro en llamas sin más gente adentro. Entonces, hay una situación compleja, y eso son reportajes periodísticos de canales de televisión que están lejanos de ser de izquierda. Entonces, sí, está bien, hubo infiltración. Hubo violencia, hubo mucha violencia. Y yo creo que tú estabas ahí en el programa cuando yo lo dije. Aquí
todo esto se evitaba el día que los chiquillos de los secundarios se trataron de pasar los torniquetes. Todo este evento que pasó se evitaba si es que se dejaba que los chiquillos pasaran gratis un par de días y fin, pero la reacción fue que Carabineros lanzó bombas lacrimógenas dentro de las estaciones, golpeó a niños adentro de las estaciones de metro, y adultos vieron eso y eso fue incrementando una rabia creciente. Discrepo con Danilo en cuanto al tema constitucional, como que hubo un aprovechamiento de un sector. La Constitución de 1980 viene pidiendo ser cambiada desde el minuto uno en un plebiscito que se realizó de aceptación de esa Constitución, con desaparición forzada de personas, con muertes, con persecución política. Está lejos de ser una Constitución dictada en democracia. Pero en todo lo demás que dijo respecto a que fue una especie de circo, sí, en algunos puntos sí. Y el circo fue incluso la campaña donde, lamentablemente, la campaña de desinformación por parte de un sector político de este país fue terrible. Ahí después les quiero hablar de eso, pero me parece que creo que Chile mostró su peor cara en esta pasada y la derecha en particular, a pesar de haber ganado, ganó con su peor cara. Y eso es lo preocupante para mí, para lo que viene, porque independiente que yo no sea de derecha, creo que un país necesita que sus fuerzas políticas sean poderosas ideológicamente hablando. Y La derecha ganó también mintiendo. para poder complementar lo que está diciendo Hernán, ¿verdad? Sí. Creo que es importante resaltar cómo se han venido dando los movimientos sociales, tanto en Colombia como en toda América Latina. Y si vemos, por ejemplo, lo que pasó con la reforma tributaria del año pasado, o incluso con el mismo proceso de paz, ha habido una desinformación tremenda, auspiciada por los partidos políticos, y particularmente con lo que pasó en Chile, sí creo que, y estoy muy de acuerdo con lo que dicen algunos medios, particularmente uno que se llama El Hilo en Spotify, en que hubo una desinformación catastrófica. Porque, por ejemplo, la Constitución hablaba, pues la nueva Constitución de Chile hablaba sobre los derechos sexuales y reproductivos, que todo el mundo los tenía, y pues algún sector político dijo que eso significaba que todos podían abortar, o digamos que el hecho de ser un Estado social de derecho, como lo estaba planteando la misma Constitución, implicaba que ahora el Estado pues iba a ser socialista y que ahora iban a ser más o menos comunistas. Entonces pues pude ver algunos discursos que en efecto no tenían contenido, y pues relacionándolo con los movimientos sociales que ha tenido Colombia, que también han sido muy interesantes y de donde han surgido también cosas muy interesantes, pues siempre hay una desinformación que pues afecta muchísimo la Sí, democracia. acerca de eso yo quiero preguntarle a ambos una cosa, y es, ustedes dos seguro tuvieron unas razones específicas o una en específico que fue la que más resonó para ustedes de por qué rechazar o querer aprobar esta constitución. Evidentemente algo pasó, que ahorita podemos hablarlo, con la popularidad también. Yo creo que está conectado con el tema de la popularidad del presidente de allá y de ese mismo movimiento, que yo creo que está un poco conectado. Pero aparte de eso, sobre todo a Danilo me parece muy interesante, entonces empecemos con Danilo. ¿Cuál fue eso que lo movió principalmente a rechazar la Constitución? Si de pronto hubo un par de artículos o conceptos que lo hicieron rechazar ese texto, porque me interesa precisamente por el tema de la desinformación de la que hablamos, que nos expliquen dos o tres razones, o una o dos, que sí los movieron a irse hacia un lado, y ver si eso se refleja en algunos puntos que yo tengo acá, que son supuestamente los más polémicos de la Constitución. Entonces, Danilo, si quieres explicarnos. Bueno, para mí hay varias razones. La primera es que yo estoy muy en contra de este folclore que hay aquí en Latinoamérica, de que cada vez que hay problemas se debe cambiar la Constitución. Digamos, hay países que la han cambiado más de 20 veces. Chile, si no estoy mal, la han cambiado más de 6 veces. Y así, igual que esto, hay un problema que es usar la Constitución para imponer necesariamente el modelo político del momento, como la de Chile, que está más tirada hacia un lado, que no permite necesariamente hacer los cambios, digamos, relevantes, siempre cuidando las libertades de las personas, pero cambios políticos, sino que la restringe mucho, digamos, a un sector versus otro. Y lo que pasó es que la Constitución, no importa, es muy necesario separar el mensajero de lo que es la Constitución. Porque la Constitución de hoy, se haya hecho por quien se haya hecho, A, B, Z, llevó a Chile a un estándar de vida mucho más alto
que el que tenía hace 30 años. Y no hablo del momento de la dictadura, sino en democracia. La misma gente de la Concertación, que es la coalición de centro-izquierda de Chile, hizo una reforma completa a la Constitución en 2005 y la Constitución de hoy ni siquiera es la de los 80, es del 2005. Y si lo puedes buscar ahí, fue firmada por Ricardo Lagos, que es de centro-izquierda. Y él dijo, oficialmente, Chile tiene una Constitución democrática nacida en democracia. Él mismo lo admitió. Y él y toda la Concertación que gobernó Chile por 20 años no fue capaz de defender su propio legado, que fue agarrar el sistema que se dejó, mejorarlo, y ellos mantuvieron el sistema económico, digamos, con cierta libertad de mercado y cierta focalización hacia los sectores más pobres, y aprovecharon los recursos que fue generando el crecimiento económico para ir distribuyéndolos en los sectores que más se necesitaban. Y para mí, la Constitución se podía seguir reformando sin problema, como se reformó en el 2005, y con eso hacer los cambios necesarios. Entonces, por ese lado, no era necesario cambiarla desde un principio, sino que había que de una vez atender los problemas específicos de la gente, porque muy poca gente estaba realmente preocupada de la Constitución. Probablemente el 90% de la población, uno no se lee la Constitución. Yo me leí, por ejemplo, la nueva y la vieja recién cuando empezó este proceso. Yo no la conocía. Y también está el segundo paso, que fue el proceso, que el proceso, como les contaba ahorita, fue un circo total, y además se excluyó por completo a una parte de la población. Y por eso digo que básicamente la Constitución la hizo entre la centroizquierda y la izquierda, lograron hacer lo mismo, pero hacia el otro lado. Es decir, ya no estaba constreñida hacia el sector de la derecha, sino hacia el sector de la izquierda. Y a la gente no le gustó. En la campaña del rechazo no era solo la gente de derecha, estaba centro-derecha, estaba el centro y la centroizquierda. Es decir, todo el país transversalmente dijo, no queremos que nos impongan su modelo, queremos una constitución que sea para todos. Ok. Bueno, Hernán, un poco una idea sobre todo, o pues que movió a Hernán. Primero, perdóname, pero vamos a hacer una aclaración. La centroizquierda en su gran mayoría votó por el apruebo, salvo la DC, y la DC no es la centroizquierda, nunca ha sido la centroizquierda. Partamos por ahí, o sea, la DC se puso al servicio de los militares para el golpe de Estado de 1980. Partamos por esa base, porque si no vamos a hacer una generalización que me parece un poco errada y peligrosa. Primero, discrepo profundamente con Danilo en cuanto a que se excluyó un sector de la población. De hecho, Chile Vamos por Chile, en rigor, tuvo 38 miembros dentro de la constituyente, más miembros que todos los partidos llamados de izquierda. De hecho, el grupo que tenía más gente era el grupo de Vamos por Chile, mientras que Apruebo Dignidad, que era el segundo grupo con mayor gente, donde participaba Convergencia Social, donde participaba el Partido Comunista de Chile y otros partidos más de izquierda, obtuvo solo 27 constituyentes. Por lo tanto, también ahí hay una falsedad. Lo que pasó fue que hubo un sector de la política chilena que no fue capaz de construir puentes en este proceso constituyente. Y eso lo digo estando de acuerdo con Danilo en que hubo situaciones medias como circenses dentro de la constituyente con las que no estoy de acuerdo. Dicho eso, me parece que así como Danilo no separa el mensaje del mensajero, la Constitución del 80 yo no la puedo separar. A diferencia de la Constitución de 1980, esta Constitución, la gente que estaba redactándola participó y fue electa públicamente, en democracia, libremente por las personas, sin persecución política, sin desaparición forzada de personas, sin ningún tipo de vulneración a los derechos humanos antes del Estado. Y eso me parece que es súper relevante. Para mí, lo que me hacía votar por el apruebo a ojos cerrados era el reconocimiento de una vez por todas en este país de los derechos sociales como pilares fundamentales, algo que la Constitución del 80 no hace. La Constitución del 80 define al Estado a lo largo de su texto como un Estado subsidiario, por lo tanto, donde no está el privado, recién ingresa el Estado. Y eso genera un problema porque tenemos una población mayoritaria en nuestro país que no tiene acceso al privado. Y estando el privado, el Estado no tiene por qué entrar y eso genera un problema. Primero eso. Lo segundo, el reconocimiento y el respeto por los derechos de las diversidades de todo tipo que contemplaban, el avance en temas de inclusión, y de inclusión hablo, inclusión para personas con trastornos especiales, como puede ser el trastorno del espectro autista, como puede ser personas en situación de discapacidad, como puede ser personas con identidad de género diversa, un montón de cosas más. Y lo segundo, porque creo que se hacía cargo de problemas
más que de problemas, de situaciones que hoy día se hace cargo el Estado de Chile, pero de manera media que ilegal. Entonces, como por fuera. Y segundo, porque era y por último, una constitución que te permitía un cambio real a lo largo del tiempo. Dejaba atrás los 3/5 de la constitución anterior, dejaba atrás los altos quórum para poder ir siendo reformada de manera más asequible por parte del Congreso de turno en ese minuto. Y para mí eso era como la relevancia, era un motor andante distinto. Listo, pero entonces, bueno, ya empezamos a tocar los temas ya centrales de estos cambios constitucionales y cuáles fueron algunos artículos o contenidos polémicos dentro de esta constitución, sobre todo por lo que este programa es colombiano. Entonces vale la pena aclararle a nuestra audiencia cuáles eran esos artículos polémicos que citan y algunos de los pequeños contenidos, comenzando por algunos como los pueblos indígenas y la plurinacionalidad. Entonces voy a mencionar más o menos los puntos centrales y ustedes van a poder hablar del que quieran. Pero entonces, algunos puntos polémicos fueron los pueblos indígenas y la plurinacionalidad. Entonces, se establecía en esta nueva constitución que Chile iba a ser un estado plurinacional, intercultural y reconocía la existencia de 11 pueblos originarios chilenos que es totalmente diferente a la constitución antigua porque pues a la que se intenta cambiar porque los indígenas no se mencionan dentro de esa constitución. Además de eso, iban a intentar hacer algo muy similar a lo que pasa acá en Colombia, que es que los pueblos tenían su propia justicia o pues coexistían coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional jurisdiccional de Chile. Entonces, por ende, iba a ser muy similar a lo que hay acá pues con los indígenas en cuanto a su justicia. Pero también eso implicaba que se iba a cambiar el poder judicial único y dejaba de existir y se transformaría en un sistema de justicia integrado por el sistema nacional y los sistemas jurídicos indígenas. Nosotros tenemos harta experiencia. Sigue siendo eso. Único perdóname, pero es que parte de la campaña. Seguía siendo un único sistema de justicia. No habían dos sistemas de justicia como estáis dando a entender. Era un único sistema de justicia que reconocía la existencia de tribunales, artículo 306 en adelante. Bueno, esta información es de la BBC, entonces podemos refutarles a ellos. Eso. Pero también eliminaba el Senado y lo transformaba en una suerte de asamblea de regiones alternativa, un tema que fue cuestionado inclusive por la senadora Isabel Allende, que era hija del expresidente socialista Salvador Allende. Entonces vemos que se empiezan a mover fuerzas políticas en Chile muy importantes. Se elimina el estado de emergencia contemplado en la Constitución vigente que implicaba el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de grave alteración del orden público. Y sobre todo, por lo que mencionó por último Hernán en cuanto al reconocimiento de esta ideología de género y todos estos temas, un apartado que resalta dentro de varios de los artículos que leí era una parte de la Constitución que decía que la Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacio de organización de la sociedad civil. En coherencia con la paridad inclusiva y no binaria, la ley deberá arbitrar mecanismos para asegurar también la representación de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Entonces, yo sé que hubo algo de campaña en contra de este tema, pues de la ideología que iba dentro de la Constitución. Creo que este es un apartado que lo señala. Pero yo quisiera primero preguntarles de esos puntos, o sea, del punto de los indígenas, del punto de la justicia, del punto del Senado, del punto de este tema de introducir la ideología de género. Si ustedes, o sea, yo ahí veo un poco evidente el tema que nos decía Danilo, de que sí parece que hay algún tema pues más ideológico dentro de la misma Constitución, pero y no sé si lo que habla Hernán está conectado de que él habla sobre que las personas no tienen acceso a este capital privado o al sector privado, que es el que nos habla, pero en últimas Chile terminaba siendo el país que tenía más acceso de toda América Latina. Es decir, o sea, si ustedes siendo ustedes dos no, como chilenos no tenían acceso a ese sector privado, pues en ninguna otra parte de América Latina podríamos argumentarlo más que ustedes. Entonces,
No sé si también parte de esa gran caída en popularidad que tuvo pues todo este proceso tiene que ver con que de pronto estuvieron más, o sea, como después de lo que ocurrió en la revuelta, empezaron a considerar que su situación no era tan mala como la que estaban viendo de pronto en ese momento. No sé qué piensen acerca de eso. Y si quieren tocar algunos de los puntos que mencioné, si quiere Danilo, puede seguir. Bueno, sí, eso último que dijiste es muy importante. Al final, ¿qué pasó? El chileno, primero la pobreza en Chile se redujo impresionantemente. Bajó del 70% al no menos del 9% en 20, 30 años. Y la gente empezó a tener nuevas necesidades. Ya no era qué voy a comer mañana o las 3 comidas del día, sino estudiar está caro, el transporte está caro, la pensión está muy baja, la salud está cara. Entonces empezaron a un segundo nivel de necesidades que los recursos económicos del crecimiento de Chile todavía no habían llegado a la capacidad de darle eso a la gente. Y Chile, aproximadamente el segundo gobierno de Bachelet, se estancó, dejó de crecer y la gente quedó con esas nuevas necesidades, pero el país no volvió a surgir. Porque en ese momento entró una fuerza que fue profundamente ideológica, que fue Bachelet entró a cambiar lo que ya estaba bien y lo volvió peor. Por ejemplo, algo tan clásico como los institutos emblemáticos, que eran colegios públicos de extremadamente buena calidad, que lo lograron seleccionando muy bien a sus estudiantes y que incluso muchos presidentes de Chile salieron de ahí, de colegios públicos, que es el Instituto Nacional, el más importante, por ejemplo. Y eso, por temas ideológicos, lo volvieron a un acceso por tómbola, que es tómbola al azar. Básicamente los que se inscribían salían al azar y eso con el tiempo fue bajando la calidad del instituto. Es un ejemplo. Y en la época de Boric entramos al proceso constituyente y la gente empezó a resurgir problemas que antes no tenía. La inflación. Alguien que tiene menos de 30 años en Chile no sabe qué es la inflación prácticamente. Hoy está en el 10%, si es que no superó el 10%. Empezó a subir mucho el dólar. Empezaron las cosas a ponerse muy caras y la gente dijo, tal vez, o sea, me faltan cosas, pero no estaba tan mal como yo creía y ahora estoy peor que antes. Nunca un chileno había visto que estaba peor que hace 10 años. Y eso hizo que básicamente también acogieran el rechazo como un rechazo al presidente, todo el programa de gobierno de Gabriel Boric estaba basado en que la Constitución se aprobara. Él mismo lo dijo, mi programa se basa en esta Constitución. ¿Por qué? Porque esa Constitución le da más poderes al Estado y le da más libertad de acción, de expropiar pensiones, etc. Entonces, básicamente la gente entró a rechazar también Danilo, al gobierno junto con la Constitución y ese porcentaje de aprobación es exactamente el mismo que el porcentaje de aprobación al gobierno. Danilo, seriedad, por favor. No, es un ejemplo, es un pensiones. ejemplo, es un ejemplo. Es que, no, pero es que es un ejemplo pésimo porque nadie ha hablado de expropiar pensiones en Chile. Nadie, salvo la derecha. Muchas veces han hablado de expropiar pensiones. No, nadie ha hablado de expropiar pensiones. Nadie. Y te invito y te desafío a que me cites una vez en que el presidente de la República de este país o alguien por el apruebo haya hablado de expropiación de pensiones. Lo que se propuso en el Daniel proceso Jadwe lo constituyente... habló y él fue a primarias con el presidente hoy y hace parte de la coalición de presidente. También es mentira quejado lo que te digo. Búscalo. Lo que sí se dice es que se propone un proceso y un sistema de pensiones distinto, donde el capital entregado por los trabajadores en conjunto con sus empleadores, cosa que hoy día los empleadores no entregan capital para el fondo de pensiones, va a pasar a un sistema público que va a administrar de manera distinta. En otras palabras, eso no es lo mismo expropiación, porque el dinero que tú tienes hoy día en tu sistema de pensiones no se va a tocar. No lo proponía ni la convención constituyente, ni el programa de gobierno de Daniel Jadwe, ni el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y aunque lo hubiese propuesto el programa de Daniel Jadwe, al que te invito que igual me lo cites, el programa de Daniel Boric fue el ganador y por lo tanto es el programa vigente. Entonces tengamos mucho cuidado con crear falsas realidades, porque si vamos a estar en un programa radial para informar, tenemos que ser cuidadosos con la información que entregamos. Nadie en Chile ha hablado de expropiación de fondos de pensiones, así como tampoco de viviendas. ¿Nadie? Bueno, pero entonces, pero tocando un poco más los temas que mencioné anteriormente, de pronto el de los indígenas no es, o sea, para un colombiano, como ya hemos vivido con la Constitución del 91, que adopta estos temas, ya es mucho más normal.
Pero viendo el tema de la eliminación del Senado y sobre todo, por ejemplo, el tema de género y también el tema del aborto, que es otro que no hemos tocado, pero en donde se establecía en la Constitución que se pueda decidir libremente sobre los cuerpos y la reproducción, y entonces no se precisaba bien hasta qué mes se podía interrumpir en el embarazo o en qué casos. Eso no es tocar, Hernán, algunas cuerdas muy delicadas que de pronto fueron lo que No, hizo que se no, movieran hacia otro lado. no, ahí es campaña de desinformación. Insisto, es lamentable, porque yo, sin ser de derecha, quiero una derecha políticamente fuerte, no una derecha que se basa en mentiras. Primero, respecto a la plurinacionalidad, sí creo que fue un problema. Creo que la gente sí rechazó la plurinacionalidad y creo que ahí hubo una mala elección de términos. Si la Constitución hubiese dicho pluriculturalidad, muy posiblemente no habríamos tenido el problema. Pero al hablar de distintas naciones dentro de un mismo Estado generó problemas porque lo que la derecha dijo fue que el Estado chileno entonces se dividía, a pesar de que la Constitución propuesta definía que Chile era un país único e indivisible, y lo decía expresamente en un artículo. Nadie hacía mención de ese artículo y hablaba de que como era plurinacional había distintas nacionalidades, y eso yo creo que sí genera un problema. Y eso Respecto al tema del eso aborto, conectado con el tema de la Asamblea de Regiones, ¿no? Que iba a reemplazar el Senado y que es que rechazaba. no, yo creo que el tema de la plurinacionalidad, en rigor, Emilio, se vincula más con el tema, nuevamente, una fake news, de la justicia distinta para los pueblos originarios. No existe en la constituyente, en la constitución propuesta, un artículo específico que diga que los mapuches o los aymara o los rapanui van a tener leyes especiales. Lo que dice es que se reconoce la existencia de una forma de resolver conflictos entre ellos, pero que independiente de todo ese sistema, formaba parte del sistema judicial y que iba a tener que ser juzgado igual por la Corte Suprema como último recurso. Y la Corte Suprema es una para todos. No había dos sistemas de justicia, ¿no? Okay. En el fondo era buscar la especialización en los términos. Y creo que ahí también hubo un problema, porque hay mucho miedo respecto a los pueblos originarios, algo que me da profunda tristeza de que haya un miedo hacia los pueblos originarios. Eso por una parte. De hecho, yo quiero conectarlo, gente... Hernán, yo quiero conectarlo, el tema del miedo que estás hablando, con el tema de que estaba hablándonos Danilo del miedo que tienen las personas a perder eso que ya tenían conectado con esta inflación alta que está ocurriendo y todo eso. Sí, pero ahí, Emilio, hay que ser muy cuidadoso porque Chile tiene una inflación alta, efectivamente tiene una inflación alta. ¿Qué país del mundo con la guerra en Ucrania no tiene una inflación alta? Estados Unidos está con una inflación histórica y resulta que en Chile somos el único país donde la responsabilidad de la inflación es de su presidente y no de un sistema global. De hecho, ganó el rechazo y la inflación no ha bajado. El dólar no bajó realmente, salvo lo que bajó el dólar por el incremento de capitales en Estados Unidos. Entonces, para algunas cosas miramos hacia afuera y para otras no, y ahí hay que tener cuidado. Gabriel Boric lleva 9 meses en el gobierno. Los problemas de seguridad del Estado de Chile, que existen en la macrozona sur, como le gusta decir a la derecha, en el norte con inmigración ilegal, que yo no creo que haya inmigrantes ilegales, pero así se le llama. Y Hernán, en tema de impuestos, que no son legales, ¿no? en tema de impuestos, tú que leíste bien la Constitución, porque nos contaste antes de empezar el programa, veías que este tema de impuestos iba a ser relevante en esta nueva Constitución, o sea, se habilitaba más al Estado a producir una mayor cantidad de impuestos o iba a continuar adoptando un Estado más abierto. O sea, ¿era más abierto o más cerrado? No. El Estado evidentemente pasaba a tener un rol más preponderante. Pasábamos de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho. O sea, de partida el Estado iba a ser más fuerte. Sí, iba a ser más y más grande. O sea, iba a haber más impuestos. Con más poder. Por lo tanto, y iba a tener más poder el Estado, por supuesto, que no es lo mismo al gobierno, y hay que tener mucho ojo. Y lo segundo es que, independiente de esto, va corriendo a la par una reforma tributaria donde se busca el aumento de los impuestos porque hay que capitalizar más dinero en este minuto. No solo Chile, sino que todos los países del mundo están discutiendo sobre los impuestos. Ya hay una reforma tributaria corriendo que efectivamente el nuevo texto constitucional hacía más fácil llegar a esos acuerdos porque bajaba los porcentajes para el acuerdo. Bajaba de 3/5 a 4/7. Ok, es que ahí creo que hay un punto esencial de pronto, no tanto de lo que pudo haber sido popular en Chile, porque entiendo que hubo mucha desinformación de lo que ustedes dos me cuentan, sobre todo Hernán, pero creo que hay un problema
con la percepción de los impuestos últimamente. ¿Y por qué? Porque se ven países en lugares en donde habían, o sea, por ejemplo, en África, en donde decían no, por la colonización nunca un país va a poder salir adelante. Entonces se ve el ejemplo de Ruanda, que Ruanda está abriendo el Estado, siguiendo el ejemplo casi que literal de Singapur y bajando el nivel de los tributos y abriendo el Estado y saliendo de un momento económico muy bajo a ser casi que el líder indiscutible en temas económicos de la región, que termina haciendo que el pueblo en últimas esté mejor. Y Singapur es otro ejemplo muy claro Botsuana también en África. de apertura de la economía. Entonces no sé si yo creo que eso, conectado acá, sobre todo era para conectarlo un poco con Colombia, que estamos viviendo algo muy similar, una reforma tributaria que fue propuesta, en donde se está hablando como una de las soluciones para redistribuir la economía, que es la palabra que se utiliza. Entonces, no sé si ese mismo discurso se está utilizando allá y si es que no está convenciendo tanto allá, y eso tiene algo que ver también el tema de los impuestos Pero en el rechazo. los impuestos, Emilio, en rigor, no se tocaron como un tema a favor del rechazo. Estoy de acuerdo con Danilo en que hubo un fuerte voto de castigo al gobierno, lo cual lo encuentro penoso. O sea, votar una constitución que no es para un gobierno, porque un gobierno no te gusta, me parece que es peligroso como país. Pues esta constitución la podría haber votado posiblemente con Kast y podría haber sido el mismo contenido de la constitución, y si yo hubiese salido diciendo es que votamos por castigo a Kast, no estoy de acuerdo, porque son cosas distintas, y ahí hay que hacer una autocrítica como izquierda, centroizquierda, como los grupos por el apruebo, de que no logramos hacer la separación. Y la derecha también tiene que hacer una autocrítica en decir, ok, hicimos una campaña desinformando. Después, sí estoy de acuerdo con Danilo en que uno de los elementos esenciales fue el tema de las expropiaciones para el voto del rechazo. De hecho, Ciber Chile, que recomiendo que puedan leer, entrevistaron a 120 personas que votaron rechazo y entregan las principales razones por las que se votó rechazo. Y entre eso estaba el hecho de que iban a poder expropiar las viviendas, a pesar de que este texto, que es la propuesta constitucional, en ningún lugar dice que te van a expropiar las viviendas. Entonces, ahí hay una campaña de desinformación derechamente burda, porque no lo dice, ojo, no lo dice. De hecho, es más, garantiza todos los tipos de propiedad y garantiza el derecho a la vivienda digna. Y ahí la derecha quiso hacer un esfuerzo por decir que la vivienda digna no era igual a propiedad privada, pero bueno, es otro tema. La plurinacionalidad como un tema central en el rechazo también aparece. Y aparecían una serie de elementos distintos, el tema de la justicia, para pueblo originario. Entonces sí, y lamentablemente para mí, insisto, la campaña es una campaña muy centrada en el rechazo, en la desinformación. Ahora, ojo, y aquí quiero ser claro. Me parece que el principal desafío hoy día de Chile es superar la votación de esto. Esto ya no se votó. Pero sí tenemos que preguntarnos por qué se eliminó esto. Porque el proceso constituyente no va a parar en Chile. Y por lo tanto hoy día, por eso hago tanto hincapié en lo que dice y lo que no dice este texto, porque si es que analizamos esto como es que se votó la Constitución y lo analizamos desde las fake news, tenemos el problema de que entonces desde dónde partimos para la nueva constituyente, sea cual sea el formato, porque Chile tiene que tener un nuevo texto constitucional, lo ha dicho la propia derecha, salvo Republicanos por Chile, y la pregunta es desde dónde partimos y qué podemos tocar y qué no. Bueno, acá veo a Dani lo que está que se habla, entonces. Bueno, hay un tema que yo creo que se vio, digamos, en los discursos de cuando se acabó la campaña, que al sector que perdió le costó mucho tener autocrítica de por qué perdieron. Y algo que usaron mucho fue el tema de la desinformación. Una elección no se gana a punta de fake news. O sea, la gente no es... Se quiere creer que el pueblo chileno es muy ignorante como para solo darse cuenta que es verdad y que es mentira, y que se le puede convencer a punta de mentiras. Y pueden haber mentiras de ambos sectores, pero al final la gente fue la que sintió todo el proceso, la que fue viendo, y por ejemplo se comprobó con encuestas que a medida que la gente fue leyendo la Constitución, más aumentaba el rechazo. Es decir, que la gente que la leía decía, no estoy tan de acuerdo con esto,
o con esta otra cosa, porque a cada persona le afecta algo distinto. Por ejemplo, hay gente que en el campo le puede afectar los cambios de la Constitución en temas de agua, porque hoy en día el agua es mayormente privada y eso le da ciertas facilidades a ciertos campesinos que tienen las concesiones del agua. A ellos les puede afectar ese cambio, por ejemplo, temas de salud, temas de pensión. ¿Qué pasa? La Constitución está hecha para limitar el poder de los políticos, para limitar el poder del Estado. Entonces, lo que no se dice es lo que no se protege. Entonces, no es que la Constitución diga vamos a expropiar esto, vamos a expropiar las pensiones, etcétera, sino que no protege expresamente el sistema privado de pensiones. Porque, por ejemplo, la misma coalición que iba con el apruebo, dijeron, la Constitución le faltan arreglos, o sea, la entregaron mal, o sea, en una clase, 0. La entregaron mal y dijeron, aprobar para reformar. ¿Qué iban a reformar? Iban a poner en la letra escrito, o sea, eso sí iba a estar, que el sistema iba a ser mixto de pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día no se contemplaba la opción privada. ¿Qué significa que una Constitución no te respalde la opción privada? Que de pronto el gobierno de ahora no la expropia, pero viene el siguiente y dice, bueno, aquí no hay nada que me detenga, yo la expropio, como hicieron en Argentina, Cristina Kirchner las expropia y las gasta para ganar votos, popularidad, etc. Lo mismo pasó con el sistema de salud. No había, digamos, un respaldo al sistema mixto. Y en educación también, por ejemplo, prohibían el lucro. Es decir, Perdóname, Danilo, el lucro ya prohibían, está prohibido en Chile. El lucro ya está prohibido en la educación hace rato, por si acaso. ¿qué? El lucro está prohibido en la educación chilena hace rato. Gobierno de Michelle Bachelet 1, perdón. No, Piñera 2, de hecho. Revuelta de 2011. ¿Y eso implica que la gente no pueda estar en desacuerdo con eso? No, estoy diciendo que incluye no es eso? algo que esta Constitución dijera. Eso es algo que ya Pero está sí lo vigente. decía. Pero En ya los está vigente, artículos de la ¿verdad? educación decía, se prohíbe el lucro. En la educación, algo que ya está vigente en Chile. Ok, y algo que a la derecha pero hasta ahora no le molestaba. por eso. Pero puede molestar. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque está hoy, la gente no puede estar en contra de que siga estando. No, te estoy Pero diciendo. era que constitucional, no le pongas- era constitucional. Está ¿O en la era Constitución, no. se prohíbe el derecho, se prohíbe el lucro. en la nueva, La pero ley orgánica, pero la era una ley orgánica antes. Era una ley. constitucional, la ley orgánica constitucional del 2011, que fue reformada, que reemplaza la LOCE, que es la Ley Orgánica General de Educación, estipula que la educación en Chile está libre de lucro. Eso es una norma que ya viene. Ahora, la Constitución no decía que iba a haber un sistema mixto, de manera textual, decía que el Estado va a proponer un sistema estatal de pensiones y aseguraba todo tipo de propiedad. Si los fondos de pensiones son de tu propiedad, estaba asegurado por otro artículo de la Constitución. Ese es el problema cuando se lee una Constitución leyendo el artículo por artículo. Pero eso y queda no abierto a un la texto interpretación. inteligente y Eso completo. queda abierto a la No interpretación. está, perdóname, Danilo. Sí. Si tú vas a cualquier tribunal y defiendes tu derecho a la propiedad, de hecho, es más, te lo voy a poner así, en Chile somos reyes de la propietarización de los derechos. La Constitución de 1980 no asegura el derecho a la educación, asegura el acceso a educación, pero no el acceso, no el derecho a tener educación. Y lo que hicieron los constitucionalistas chilenos, porque se les negaba el acceso, se les negaba la educación a muchos niños, fue decir que los niños tenían derecho a propiedad sobre su derecho a la educación, que era un derecho humano. Y por lo tanto se creó la propietarización para poder defender el derecho a educación de los niños. Sí, no me acuerdo cómo se llama el chico que está poniendo cara como de ¿qué chucha hicieron? Sí, literalmente hicimos eso. Hicimos que hiciera tener propiedad sobre derechos. Pero bueno, Y eso para poder tener. Entonces, Pero si yo creo, la yo no soy abogado propiedad sí constitucional, existía. entonces eso no, por ese lado no te va a poder responder nada. Pero la lo que te puedo decir propiedad es que en sí Argentina existía. existe la propiedad privada y esos fondos eran de propiedad privada y utilizaron Tú lo dijiste, como fuera, tú lo dijiste. utilizaron Tú lo como dijiste, fuera, Danilo. la manosearon y lograron de todas formas sacarlo. Danilo, tú Cuando lo dijiste. dejas las cosas ¿En tu abiertas a la interpretación, eso pasa. país? Danilo, Chile ¿en tu no país? está muy lejos de Argentina. No, geométricamente, sí, geográficamente, pero Culturalmente la constitución tampoco. la constitución propuesta no decía eso, para que tengáis ojo. Hay que leer y decir las cosas que dice, si no, estamos hasta el queso. pero bueno, acá vemos al 68% de la población chilena y al otro 32% creo que fue, acá ya les digo, hablándose 33. uno con el otro. Y eso es lo más importante, o sea, eso es lo central de este programa. Ahora, lo más importante es qué le queda a Chile para el futuro. O sea, ustedes dos, ¿cómo van a poder concertar algo para el futuro?
acá estaba viendo también según BBC, para que Hernán no me regañe, que acá lo que dice es que las opciones son otra convención, que es la vía favorita del presidente de la República de allá, una comisión de expertos como segunda opción, unas reformas parciales a la Constitución del 80 y la cuarta que, según lo que dice Hernán, solo lo propone un partido político allá, que sería que todo siga igual. Entonces, ¿ustedes qué ven que vaya a pasar? ¿Creen que va a pasar rápido primero? ¿Y qué ven que vaya a pasar ya como conclusión de cada uno de los dos? Primero, Hernán, si quieres comenzar. Espero que esto termine en un nuevo proceso constituyente con una convención constitucional. Y ahí tendrían que escoger Pero, nuevamente personas sí, o los mismos. hay que elegir personas nuevas porque además los mismos están incapacitados por ley para cualquier proceso de elección popular durante el plazo de 1 o 2 años, si no me equivoco. Entonces no pueden ser elegibles. La opción que propone el Partido Republicano, que es no hacer cambios, no es viable. Y ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado, porque efectivamente se rechazó ampliamente este texto, que se acuerdan que yo se los dije, esto puede ser, se los dije hace 2 años, pero la gente también rechazó seguir con la del 80 en un 80% con aprobación, un 80% en el 2020, sí, con voto voluntario, todo lo que quieran, pero ese resultado lo tenemos, es lo que tengo de margen. Y creo que no es viable seguir. De hecho, es más, ante la falta de anuncios, hay movilizaciones ya llamadas para hoy día a la tarde, hubo movilizaciones toda la semana de grupos de estudiantes, ante la falta de anuncios de reformas y de procesos constituyentes. Creo yo que, y esto es mi opinión personal, que lo más viable es un nuevo proceso constitucional por medio de una convención. Me parece que la derecha tiene que aprender del proceso anterior, aprender a tender puentes, y la izquierda tiene que dejar de lado su superioridad intelectual con la que enfrentó el proceso. Son dos grupos que tienen que aprender de ambos. Espero que Chile aprenda y espero que se haga el nuevo proceso constituyente con una ley de medios que prohíba las falsas noticias en este país, porque lamentablemente lo que dicen las encuestas es que lideraron fuertemente las falsas noticias en este país sobre el proceso constituyente. Lamentablemente se dijo que habían contratado prostitutas los constituyentes en Concepción y que habían hecho una partusa, y salió hasta el hotel a desmentirlo, pero nadie se encargó de desmentirlo, a pesar de que fue noticia en todo el país. Y eso no quiere decir intervenir la prensa. Dice, si usted es prensa, usted puede omitir opinión, pero no puede dar por verdad noticias que no son verdad. Y eso hay que controlarlo. Acá, en Noruega, en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, en todos lados del mundo, porque la noticia es un poder, la información es un poder y la gente tiene derecho a eso. Y lo último, que me parece que es más importante de todo, es que, aprendido eso, el proceso constituyente tiene que ser llevado de manera rápida, porque la gente no aguanta mucho más en esta situación. No lo aguanta ni económicamente, y Danilo va a estar de acuerdo conmigo, Chile no aguanta económicamente hablando un proceso muy largo, y la gente no lo aguanta socialmente. Y eso supone un desafío, y es entender por qué se rechazó esto. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Ok, gracias. Si lideraron las falsas noticias, el por qué se rechazó esto no lo tenemos claro. Y eso es un problema. Sí, y veo lo de la desinformación grave, pero me hace pensar, ya para dejar a Danilo concluir también. O sea, el New York Times reconoce el poder de las falsas noticias en Chile en el proceso constituyente. Estamos hablando de el New York Times sacó hoy día una noticia, sacó otra noticia de otro medio estadounidense. O sea, sí, pero el New York Times también tiene intereses. O sea, yo creo que eso es algo mundial, de lo que habla Hernán, es algo mundial que también tenemos que tratar acá, Emilio, y es el tema de... Seguro que Emilio, que el New York Times no tiene los intereses de la gente de la prueba. Y si ellos dicen que hubo fake news, eso es altamente debatible. Eso es debatible. Así hacemos. O sea, lo que quiero decir es que así como hay fuentes de información que pueden meter mentiras o pues mover la verdad hacia lo que quieren en Chile, esas mismas fuentes que aún son más poderosas en Estados Unidos, y no solo las oficiales o los que se conocen como los periódicos en Estados Unidos, sino lo que conocemos como las redes hoy en día, que son aún más poderosas. O sea, sabemos que Instagram y Twitter y estas también tienen su propia agenda, pero eso no es lo central, sino que lo que quería hablar era, me parece interesante el tema de la desinformación, porque sería un caso muy para analizar, porque lo que yo había visto
de cuando hay desinformación es que tiende a correr un poco la opinión pública, pero en este caso vimos casi un 70-30, entonces no es tan, por ejemplo, acá en Colombia cuando ganó el no, No es la única. fue no es la un margen única, muy sí. pequeño, entonces se Sí, puede hablar más de... por eso te digo, Emilio, que no es la única. Y por eso también hago la autocrítica de dejar de lado una superioridad. Sí, hay un montón de cosas. Ahora, el problema que tenemos es que si tú entrevistas a la gente popular en Chile, como lo hizo Ciper Chile, un diario autónomo, independiente, y la gente te menciona para rechazar como principales motivos la propiedad de las viviendas que pasa al Estado, el tema de la plurinacionalidad y el tema de la doble justicia, y esos son falsos, sí tenía un problema. Quizás no es, por eso es importante, porque posiblemente el rechazo no fue 70-30 con noticias verdaderas, posiblemente fue más ajustado, posiblemente fue mayor, pero como no lo sabemos, la pregunta es qué hacemos con esto y debatimos. Ese es el problema de las fake news ahora. Danilo, tu conclusión, ¿qué va a pasar con Chile de esas 4 opciones, convención, comisión de expertos, reformas parciales o todo sigue igual? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va Chile? ¿Cuánto tiempo tiene que demorarse este proceso? Bueno, yo creo que tiene que ser lo más rápido posible. Y la verdad, yo creo que van a intentar hacer otra convención, que si intentan hacer otra convención, la van a volver a rechazar. Porque al menos que realmente quede bien distribuida, digamos, las posiciones políticas para hacer una constitución que todo el país pueda decir, esta es mi constitución, la van a volver a rechazar. Si es que eso no pasa, perdón. Yo quisiera que se respetara el acuerdo original, que era que si se rechazaba, quedaba el texto original, y aprovecharan el momentum de lo que la gente quiere para hacer las reformas en el Congreso, las reformas que se necesiten. Pero yo creo que se van a ir mucho más cerca al lado de hacer otra oportunidad y muy posiblemente se vuelva a rechazar. Pero yo creo que tendrían que buscar alguna opción intermedia. No la tengo claro porque no soy constitucionalista ni abogado, pero yo creo que si se vuelve a hacer lo mismo o si se cierra por completo la opción y no se cambia nada, en ambos casos van a seguir habiendo problemas en Chile, entonces se tiene que buscar una opción media y dejar de intentar menospreciar, digamos, al que no está en tu lado político, que se hizo mucho con los del rechazo, que a pesar de que ganaron, se creyó que ganaron o por ignorancia o por solo las fake news y no se les dio, no se respaldó ni se toleró que ellos podían opinar distinto, que ellos podían no estar de acuerdo con eso. Y algo muy clave, que yo no creo que eso sea así. Por ejemplo, ese es el ejemplo más fuerte, las regiones con más indígenas en Chile votaron más fuertemente por el rechazo, incluso con una constitución que los respalda. O sea que ellos mismos no les gustó la manera en la que incluyeron a los indígenas en esa constitución. Y muchos líderes del apruebo indígenas, en vez de salir a entender a su propia gente, lo que dijeron fue decir, ellos no se la leyeron, o se la leyeron y no se la entendieron. Es decir, desde el elitismo moral, desde, digamos, la izquierda caviar, así como que los demás están abajo de ellos, no quisieron entender a la gente, y yo creo que va por entenderse de un lado hacia otro y dejar la superioridad moral de lado. Bueno, Juan Manuel, ahora tu visión colombiana un poco. Pues más allá de una visión colombiana, solamente quiero resaltar lo interesante que es, digamos, estos movimientos sociales, lo que pasa particularmente en Chile. Digamos, hace poco estaba viendo una película en Netflix que se llama No, y habla sobre cómo se dio ese proceso para que Pinochet dejara de ser pues esa figura allá en Chile, y hablaba particularmente del lugar de los medios, es decir, narraba la historia de un periodista y cómo él hizo todo lo posible para que él no ganara, y creo que acá se está viviendo algo muy parecido, y particularmente en América Latina vemos como la desinformación, porque sí creo que hubo bastante desinformación, no creo que los números, digamos, que reflejen qué tanta desinformación hubo, sino es más bien las noticias que se dieron, y lo cierto es que eso está pasando en todo el mundo. También en Colombia con la reforma tributaria, también en Colombia con el proceso de paz, eso está pasando. Entonces creo que lo que se debe
pues lo que debemos aprender nosotros los colombianos de esa experiencia es que nos toca tener discursos políticos más fuertes. La Constitución sí es algo muy valioso, y pues el proceso constituyente colombiano sí fue muy distinto. Se dio con una séptima papeleta y luego una Asamblea Nacional Constituyente que todos terminaron aprobando. Incluso me parece muy curioso que no fue rodeada de violencia, ¿no? Hubo bastante violencia, pero pues en todo caso no se tuvo que hacer un referendo, un plebiscito para que finalmente se aprobara la Constitución, porque por el solo hecho de que se haya decidido a los constituyentes ya era legítima la Constitución. En cambio, pues en Chile parece ser que no, y pues digamos, para que fuera legítima esa Constitución tuvo que hacerse otro proceso. Entonces, pues me parece particularmente interesante, y hacer como digamos, la comparación entre ambos procesos constituyentes es bien interesante. Solamente eso por decir. Sí, totalmente, o sea, de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que hay varias reflexiones. Nosotros, pues primero que todo, agradecerles por estar acá los dos, aunque tengan posturas algo diferentes. Esa era principalmente mi intención de que vinieran acá al programa, porque creo que es lo importante de lograr, y que tienen que lograr sobre todo sus connacionales allá, poder hablarse y discutir estos temas tan importantes y llegar a un acuerdo. Acá se llamó el acuerdo sobre lo fundamental, donde figuras de derecha y de izquierda entraron a generar este texto y llegaron a decir que tenían que ponerse de acuerdo en las cosas esenciales, que creían que eran importantes ambos, y las otras dejarlas un poco de un lado. Creo que es importante, y de la reflexión de la paz, por ejemplo, acá en Colombia, que trae Juan Manuel, nos quedan unos temas. Acá hubo también desinformación en ese momento, pero también hubo algo que fue interesante, que era que los partidos de gobierno, o sea, sobre todo el gobierno, hablaba sobre temas que hoy en día son ciertos y que en ese momento se tildaron de falsos. Entonces, por ejemplo, acá, solo para un ejemplo acá concluyendo, se hablaba de que no se le iba a dar dinero a los exguerrilleros. Acá en el caso de Colombia se hablaba de que era falso, que no iban a tener cárcel. Y fueron temas que en últimas terminaron ocurriendo y que en ese momento se tildaban de falsos. Pero también se decía que todos iban a ser homosexuales, que había una ideología de género, y pues eran cosas que, pues a mi parecer, eran tan absurdas como, por ejemplo, el tema de la expropiación, que entiendo que también da para debate, pero pues lo cierto es que la Constitución no... Exacto, lo que quiero decir es que hay de todo en estos temas, y creo que lo esencial termina siendo lo que habló Hernán en algún punto, que era cómo todas las elecciones populares últimamente se reducen a cómo hacemos para definir qué es verdadero y qué no es verdadero, y cómo estos medios masivos de comunicación cada vez son menos los tradicionales, y los tradicionales han ido empeorando en su calidad a través del tiempo, porque cada vez se recuestan más de la opinión popular, que termina siendo el nuevo medio masivo de información, que son las redes sociales. Pero eso es un tema para otro día, porque hoy ya creo que culminamos este programa por hoy. Fue un programa muy bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los que se quedaron la hora más o menos acá con nosotros, les agradecemos por quererse informar sobre este tema que está ocurriendo en este país de nuestra región tan importante, tan valioso, tan hermano como lo es para nosotros Chile. Le agradecemos a Hernán y Danilo, ya como lo hice anteriormente, por estar acá, por dar sus opiniones, por discutir de algo que tienen en carne viva, porque evidentemente está ocurriendo hoy día, en este momento. No es como nosotros, que podemos reflexionar un poco como si fuera ya el pasado, por mantener un diálogo cordial también. Muy chévere que jóvenes puedan hacer eso hoy en día, a diferencia de otras personas que no lo logran, de todas las edades. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Pueden escucharnos en YouTube desde la Facultad, La Voz del Derecho, en Spotify, La Voz del Derecho desde la Facultad, y estamos en Instagram como desde _la_, Facultad. Muchas gracias por escucharnos, y que tengan un buen día, y nos vemos en el próximo episodio. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad, un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.